Hola a todos, bienvenidos a un nuevo aeroreportaje. Me encuentro en el Centro de Convenciones McCormick, aquí en la ciudad de Chicago. Me estoy dirigiendo en este momento hacia el Willis Tower. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué voy allá? Porque ahí es nada más, nada menos que las oficinas centrales de la aerolínea United, justamente la aerolínea con la que viajé desde Quito hacia acá a Chicago. Me he invitado a conocer sus oficinas, voy a ir allá y esta oportunidad es para mostrarles a ustedes cómo son las oficinas, qué hay, qué podemos ver. Seguramente van a ver muchos aviones de escala y la vista desde el Willis Tower ahí es impresionante. Así que este reportaje es aeronáutico, obviamente como nos gusta aquí en el canal, pero va a tener un toque diferente. Vamos a conocer una oficina de una aerolínea. Creo que nunca les había mostrado antes, o tal vez sí alguna vez en República Dominicana con Aerojet, pero bueno, hoy vamos a conocer una de las oficinas de una de las aerolíneas más importantes del mundo, que es justamente United. Así que acompáñame en esta aventura aquí en Chicago, junto a United, aprovechando que estoy aquí en el IPW edición 2025. No te olvides suscribirte al canal, darle like y comentar qué te parece este video. ¿Has conocido alguna vez las oficinas de una aerolínea? ¿Habías visto cómo es por dentro la operación y cómo es la parte administrativa de una aerolínea? Déjanos saber aquí abajo en los comentarios y bienvenidos a este aeroreportaje. Y hemos llegado a la Willis Tower, el edificio Willis, que justamente es un lugar turístico muy atractivo de Chicago. Arriba está el Skydeck, piso 103, donde puedes ver la ciudad de una forma impresionante. Ahí les voy a dejar un par de tomitas también aquí mientras voy contando esta parte del video desde el Skydeck, recomendadísimo también. Y bueno, aquí en el cuarto piso está United Airlines. Miren aquí, estamos en 232 South Franklin y ahí está United Airlines como una de las empresas que forman parte de este increíble edificio, que en su tiempo, por 20 años, no me acuerdo del año exactamente, fue uno de los edificios fue el edificio más alto del mundo por un periodo de tiempo. Y yo les comenté que United está en el cuarto piso. A ver, que United empieza en el cuarto piso y sus oficinas suben desde el cuarto piso hasta el 28, imagínense. Aquí hay 24 pisos de United para sus oficinas principales. Es una locura. Con todas las medidas de seguridad, pasas por filtros de seguridad, todo casi como un aeropuerto, prácticamente. Bien, ¿eh? Ahí van. El mensaje es Connecting People, Uniting the World. Y este es el comedor donde puedes traer tu comida, lo que tú quieras, y te sientas acá a conversar, a estas sillitas para que vengas con tus compañeros de trabajo a conversar, a tomarte un café y revisar lo que tú quieras del día a día de tu trabajo aquí en United. También hay pantallas de vuelos donde pueden ver la operación, cómo está en este momento de la aerolínea. Es completísimo también. Y después hay una pantalla aún más divertida que les voy a mostrar en un ratito. Estos son los indicadores, el resumen operacional de cada uno de los hubs de United. Por ejemplo, aquí está San Francisco. La primera significa vuelos a tiempo, 79%, arribos, 75%. Y miren, ya este es el mapa de todos los vuelos de United en este tiempo, operando en tiempo. Miren esta hermosura. Este es un modelo a escala de lo que fue la pintura especial de Star Wars que hizo United en colaboración obviamente con Disney. En un lado tenías una fuerza y al otro lado la otra fuerza. Obviamente a los fans de Star Wars esto les va a encantar. El lado oscuro de la fuerza. Y esto, sí, tranquilamente, sí, me lo llevo, dejo mi equipaje, pero esto me lo llevo a casa. Y bueno, cambió la pantalla. Y este que dice A14 son vuelos que han arribado dentro de los 14 minutos del itinerario y cuántos vuelos han sido completados. En este caso, en Chicago, 97.64 los vuelos se cumplieron el día de hoy hasta el momento.
Aquí en Chicago, donde estamos, 81% a tiempo. En las salidas han salido 81% a tiempo. Y, perdón, las de arriba, 70%. Me confundí un poco. Houston, aquí están los datos de Houston. Y aquí están los de Newark. Y esto es la operación internacional. Por ejemplo, el internacional, lo que nos interesa, las salidas están 72% a tiempo, los arribos 73% y dentro de los 14 minutos 90%. Y los vuelos completados, casi el 100% de los vuelos han operado el día de hoy. Mientras están en verde, todo bien. El verde es el objetivo. Otro avión a escala que tranquilamente me lo puedo llevar a mi casa. Este es ¿qué es esto? ¿Un 787? ¿O es un 320? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es? Ya, yo ya tengo mi respuesta. ¿Ustedes qué avión creen que es este? Pero miren lo bonita que son las oficinas de United. Acá vienes a trabajar feliz de la vida. Muy, muy bonito. Y aquí algunos datos operacionales donde puedes ver comparado cómo está el cumplimiento de la aerolínea. 98.87 United, Southwest, Delta, etcétera. Y puedes ir viendo también el precio del combustible el día de hoy, que está a la alza. Y eso es preocupante por obviamente los momentos actuales que vivimos con conflictos en diferentes países del mundo. Y todo esto puede ver la aerolínea, el personal de la aerolínea en tiempo real. Todo en verde excepto Newark, Chicago y Houston. E incluso tienen una terraza propia con un arbolito, unas sillitas para salir acá. Aquí en Chicago ahora está lloviendo, hay rayos, truenos. Así que mejor nos vamos para adentro. Y acá una sección con unas fotos históricas de United. Mira quién está aquí. Emilia Earhart, bajando de un Ford trimotor en 1930. Quería poner porque es un enfermo, le quería poner Amelia, por Amelia de Earhart. Y miren lo que hay de decoración. El tren principal de un Airbus 320, el tren delantero. Imagínate esto en tu sala. Si lo pondría en mi sala, feliz de la vida. Impresionante. Y para que me crean, miren. 320. Miren también decoración. Las ventanas de un avión. ¿Qué será? ¿Un 747? ¿Un 767? No estoy seguro. Por el tamaño pensaría 747. Años voló. Sí, efectivamente. Un 747-400. Estas ventanas son de un 747-400 que voló en United hace por 23 años. Y miren primero los detalles en las salas de reuniones. Está puesto el detalle de cómo tienes que pintar bien el avión. Ya te dice que esto tiene que ser gris, tiene que ser blanco, el tamaño, el color que tiene que llevar cada parte del avión cuando lo pintas. Es impresionante esos detalles, los tamaños del logotipo. Son detallitos. Mira, tiene que ser MedBlue, debe ser un código que tienen ellos para llamar al azul de la aerolínea. Es impresionante. Qué ganas de venir a trabajar acá todos los días. Las sillas, más bien son las sillas de business, me imagino. Ah, no, mira. Es la silla de primera clase de vuelos domésticos de United con cargador inalámbrico de celular. Los tienen aquí en exhibición. Y unas fotitos históricas de algún hangar de United en alguna parte de los Estados Unidos. Incluso hay un inlet de un 737, puedes sentarte, tomar fotos y es de verdad. Acá hay unos avioncitos a escala, 737, el de Star Wars que vimos abajo, más 737, este con los colores históricos de United, otro 737. Y tenemos más modelos a escala, este es el futuro de la aviación, el Boom Supersonic y un 787. Y también tenemos acá un winglet real, obviamente, de un 747. E imagínense, esto es una parte chiquita de lo que es la operación de United. En la aerolínea, en todo el mundo operan más de 100.000 personas. Escuchen eso, 100.000 personas. Increíble. Y acá otro recuerdo muy bonito. Dice que el logo que hoy ya les voy a mostrar estuvo en uno de los hangares en Los Ángeles. Y mire, alguna vez, si ustedes no sabían, el logo de United fue rojo.
y se veía así. Y con el logo histórico de United atrás mío, cierro este aeroreportaje desde Chicago, en las oficinas o en la oficina principal de United, oficina administrativa principal de la aerolínea, esta aerolínea muy importante en los Estados Unidos y a nivel mundial también. Espero que les haya gustado este aeroreportaje bastante diferente, pero con aviones, con un poco de historia, unos artículos, llamémosle así, muy lindos como el Winglet, el Inlet. Muy divertido este aeroreportaje. Si te gustó, suscríbete, dale like y comenta qué te pareció este video. Nos vemos muy pronto con más información aeronáutica de Ecuador y del mundo. Chao, chao.